el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Luego, como decía antes, habla de el respeto, el cariño, y recuerda que están llamadas a unirse a Dios, a Cristo, en la cruz, y a la vez llamadas a la castidad. Mediante la virtud de dominio de sí mismo, se pide que eduquen la libertad interior, y a veces, mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. O sea que es animar, en el sentido de decir, puede luchar, usted puede mejorar contra esa tendencia desordenada que tiene dentro de sí. Y finalmente llegamos a un documento más reciente, más actual, del año 2003, que es una publicación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual también ha sido aprobada por el Papa Juan Pablo II. Se llama Consideraciones sobre proyectos de reconocimiento legal de uniones entre personas homosexuales. O sea, intenta dar una serie de normas u orientaciones sobre algunos proyectos que en algunos países están tomando como fuerza para dar un reconocimiento legal a las uniones entre personas del mismo sexo. Este documento, que es más o menos extenso, tampoco es mucho, unas 10 páginas, y se puede leer con mucha fluidez, viene a decir una cosa muy sencilla, y es que no es lo mismo la unión entre un hombre y una mujer, donde hay apertura a la vida, en el matrimonio, y una unión entre personas de igual sexo, donde no se da esa apertura a la vida, y que por lo tanto no pueden equipararse o igualarse. O sea, aquí nos damos cuenta que no estamos hablando de religión. Esto pertenece al sentido común y a la misma ley natural. No es lo mismo en la dimensión conyugal de apertura a la vida la unión entre un hombre y una mujer que entre hombre-hombre o mujer-mujer, porque eso va contra la misma ley natural, contra la apertura a la vida, contra la complementariedad de aquellas parejas. Y luego, muy interesante lo que dice es que si esto se aprueba, se hace un daño al matrimonio y a la misma moralidad pública. ¿Por qué? Porque entonces comienza a bajarse la importancia del matrimonio natural, que además esto no solo es para católicos, en todas las culturas siempre hay una conciencia de que el matrimonio es algo especial o distinto, cuando una joven o un joven deja su familia para unirse con su cónyuge y formar algo distinto, una familia o un matrimonio. En los números 1 al 4 de este documento se dice lo siguiente, que respecto a equiparar el matrimonio, estas uniones homosexuales, eso pertenece a la ley moral natural, y que en las grandes culturas del mundo existe la conciencia de que el matrimonio no es una unión cualquiera entre personas humanas, sino algo distinto. Estamos, como decía antes, en el ámbito del sentido común, de la recta razón, no de la religión, porque esto es evidente. De hecho, en el matrimonio se da una comunión de personas en el amor, que implica el ejercicio de la facultad sexual, la cual está ordenada a la fecundidad. Esto solo se da entre personas de distinto sexo, sin importar la religión que profese. Y más adelante, en el número 4, dice: no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Bueno, hay toda una serie aquí de indicaciones en este sentido que no vamos a seguir diciendo porque ya son más o menos conocidas, pero sí quería referirme a unas ideas muy interesantes siempre este documento, donde dice que tolerar el mal es muy diferente a su aprobación o legalización. O sea que pretende respetar, pero no hay que aprobar esos actos que ya vemos que son desordenados.
y que es conveniente desenmascarar algunas ideologías o ideología que está detrás para querer que se dé esta aprobación. Luego, respecto a dando argumentos de orden racional, dice que una ley tiene sentido si es conforme con la ley moral natural y está en conformidad con la recta razón. O sea, que una ley no puede ser simplemente emitida por la mayoría. De poder se puede, pero no se debe. Esa ley debe estar de acuerdo con la ley natural y con la recta razón. Y también explica que una cosa es un comportamiento homosexual privado y otra cosa es aprobarlo y legalizarlo de manera pública. Porque eso llevaría a la desorientación de los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, en lo referido a lo que es el matrimonio y a lo que es la sexualidad humana. O sea que se van a dar graves desinformaciones sobre lo que realmente es el matrimonio y la sexualidad. De orden biológico, explica que adoptar niños en estas parejas, donde falta ya sea la maternidad o la paternidad, es someterlos a un acto de violencia. Es gravemente inmoral. Y recuerda que las Naciones Unidas han aprobado que hay que proteger el interés superior del niño, que es la parte más débil. O sea, no se pueden adoptar niños porque se hace un acto de violencia contra ellos al faltar necesariamente o la maternidad o la paternidad en esas parejas. Otro aspecto o argumento muy interesante es el referido a la parte social. Dice que la sociedad actual debe su supervivencia a la familia fundada en el matrimonio, en la cual se generan hijos e hijas. Esto es así de evidente y de sentido común. La sociedad en que nosotros vivimos y existimos sobrevive gracias a que hay familias donde hombres y mujeres en el santo matrimonio pueden concebir, dar a luz hijos e hijas que luego son educados y son formados para que sean fundamento, baluarte de la sociedad. También explica que no legalizar estas uniones no es un acto de injusticia, sino más bien un acto de justicia para proteger al matrimonio auténtico, el matrimonio de siempre entre hombre y mujer. Y al final invita a los políticos, ya sean católicos o personas que buscan el bien común, a tomar medidas, acciones para que estas leyes no se aprueben, porque esas leyes atentan contra las bases mismas de la sociedad, que es el matrimonio auténtico de siempre entre hombre y mujer. Si a usted le interesa, puede leer más sobre este tema, por ejemplo, en este libro titulado Medicina Pastoral, cuestiones de biología, antropología, medicina, sexología, que ha sido preparado por una serie de profesores, doctores europeos. Y luego tenemos también otro libro muy interesante que se llama Cartas a David, acerca de la homosexualidad, por una profesora de origen alemán. Y también las obras a las que antes me referí, del doctor holandés, el psiquiatra holandés, donde él ha tenido mucha experiencia de estudios con personas homosexuales. Bien, hemos llegado ya al final de esta nueva edición de Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos.